Entre 1964 y 1973, Chile vivió un periodo que ha sido denominado la Era de las Revoluciones, marcada por profundos intentos de transformación social impulsados tanto desde el Estado como desde los sectores populares. Esta década estuvo atravesada por intensas luchas sociales, polarización política y proyectos que buscaban modificar las estructuras económicas y sociales del país. Dos grandes iniciativas destacaron en este contexto: la Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva y el socialismo a la chilena de Salvador Allende. Estos procesos trajeron consigo tensiones entre tradición y modernidad, como lo refleja la película El largo viaje, de Patricio Caulén, donde se muestra el conflicto entre lo popular y lo institucional en una ciudad que intenta modernizarse. Además, este periodo estuvo atravesado por la construcción de una narrativa anticomunista que alimentó el miedo, la violencia y la radicalización política. Así se configuró un escenario donde se enfrentaron fuerzas revolucionarias y conservadoras, dejando huellas profundas en la historia del país. Ahora bien, ¿por qué se le llamaba Era de las Revoluciones? Se denomina Era de las Revoluciones al periodo en que Chile vivió profundos procesos de transformación social. Estos cambios fueron impulsados tanto por el Estado como por diversos sectores organizados de la sociedad. Trabajadores, campesinos y estudiantes exigían modificaciones estructurales. Fue una etapa marcada por profundas tensiones y enfrentamientos sociales que daban cuenta de un proceso de transformación que buscaba revolucionar la estructura de la sociedad chilena. Este ciclo comenzó con la llegada de la presidencia de Eduardo Frei Montalva en 1964, quien impulsó la Revolución en Libertad, con reformas moderadas como la reforma agraria y la modernización del país sin romper el sistema capitalista. Para ejemplificar este periodo, señalamos la película Largo Viaje de Patricio Caulén, la cual refleja el choque entre la tradición y los cambios sociales en un proceso de modernización, retratando la tensión entre lo popular y la institucional. Según Marcelo Casals, en la creación de la amenaza roja del surgimiento del anticomunismo en Chile a la campaña del terror de 1964, durante este periodo se construyó una narrativa que posicionaba el comunismo como una amenaza inminente. Esto generó un clima de temor y profundizó la polarización política, contribuyendo a un contexto de violencia y radicalización que marcó profundamente a la época. Fue un tiempo de enfrentamiento entre fuerzas que impulsaban transformaciones revolucionarias y sectores conservadores que buscaban mantener el orden establecido. Pero primero, ¿qué es una revolución? Revolución es un proceso ya sea político, cultural, social o económico que genera cambios estructurales en una sociedad. Este puede ser un proceso largo, medio o de corta duración. Principalmente genera una transformación significativa en uno o varios aspectos. En este contexto, resulta clave comprender qué entendemos por revolución desde arriba y revolución desde abajo. La revolución desde arriba es impulsada por las élites políticas a través del aparato del Estado. Se concreta mediante reformas legales, políticas públicas y decisiones institucionales que buscan transformar la sociedad de forma controlada y dentro del orden vigente. Un ejemplo claro fue la Revolución en Libertad de Frei Montalva, que promovió cambios con la reforma agraria sin romper con el sistema capitalista. En cambio, la revolución desde abajo surge desde los sectores populares, campesinos, obreros, estudiantes, mujeres rurales, que, al sentirse excluidos o insatisfechos con la lentitud de los cambios promovidos por el gobierno, se organizan y movilizan mediante huelgas, tomas de tierras y protestas. Es una forma de presión social que busca cambios más profundos desde la base. Dentro de este proceso, la familia campesina jugó un rol clave en la reforma agraria. A continuación, revisaremos su relevancia y principales características durante este periodo, especialmente en relación con los roles de género, la participación juvenil y las dinámicas comunitarias. La familia campesina fue fundamental en la reforma agraria. El Estado la promovió como base del nuevo orden rural, con un modelo patriarcal, donde el hombre era reconocido como jefe de hogar y beneficiario de la tierra, mientras la mujer quedaba rezagada al ámbito doméstico, invisibilizando su aporte real en la agricultura y en la organización de los núcleos campesinos.
Sin embargo, los núcleos campesinos no fueron formaciones sociales rígidas, eran una unidad extensa, numerosa, con fuertes lazos comunitarios y dinámicas donde se desafían roles. Muchas campesinas trabajaban activamente en el campo, lideraban redes comunitarias y organizaban actividades colectivas, visibilizando su rol más allá del hogar. La familia campesina fue más que una estructura del campo, fue semilla de cambio. En ella alzaron la voz, desafiaron roles impuestos y abrieron camino a nuevas formas de participación. Ahora que comprendemos cómo se vivió la era de las revoluciones, revisaremos las principales propuestas que buscaron transformar Chile en ese periodo. Revolución en libertad. Este fue un plan del presidente Eduardo Frei Montalva para cambiar Chile sin usar la violencia ni caer en el comunismo. La idea era hacer transformaciones importantes, pero siempre dentro de la democracia. Algunas cosas claves que hizo fueron: promoción popular. Quería que la gente común se metiera más en la vida política y social, así que apoyó la creación de juntas de vecinos, centros de madres y sindicatos campesinos. Chilenización del cobre. El Estado empezó a comprar parte de las empresas extranjeras que explotaban el cobre para que Chile también ganara con ese recurso. Y reforma agraria. Bajo el lema "La tierra para el que la trabaja", se expropiaron grandes terrenos que no se usaban bien y se entregaron a campesinos. Todo esto buscaba repartir mejor el poder y la riqueza, pero sin romper con la democracia. Socialismo a la chilena. Cuando Salvador Allende llegó al poder con la Unidad Popular, propuso hacer un camino pacífico hacia el socialismo. El cambio venía tanto desde el gobierno como desde la gente organizada. Fue un proceso más radical y participativo. Desde arriba, nacionalización del cobre, el Estado se quedó con la mayor parte del control del cobre y fue aprobado por todos los partidos. Reforma agraria. Siguieron expropiando terrenos y repartieron las tierras a los campesinos. Control de precios. Para evitar que subieran muchos los precios y ayudar a la gente a acceder a lo básico. Desde abajo. Tomas de tierras. Campesinos con apoyo de organizaciones tomaban terrenos para trabajarlos. Cordones industriales se organizaban y se hacían cargo de las fábricas para que no cerraran. Junta de abastecimiento y precios. Vecinos se organizaban para repartir alimentos cuando escaseaban. Fue un proceso bien intenso y ambicioso, pero también generó mucha tensión y conflicto en el país. La era de las revoluciones en Chile no solo fue un periodo de reformas estructurales, sino también de disputas simbólicas, sociales y culturales. Las transformaciones impulsadas desde arriba por el Estado fueron acompañadas, pero también cuestionadas, con las demandas desde abajo, protagonizadas por trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes que desafiaron las jerarquías tradicionales. Reflexionar sobre este periodo permite comprender que los cambios sociales profundos requieren no solo voluntad política y movilización social, sino también una estructura capaz de sostener el diálogo y la convivencia democrática. La historia de este ciclo sigue hablándonos hoy, recordándonos que una revolución dentro de la democracia es posible y es un desafío que exige valentía, diálogo y compromiso colectivo.